Bienvenida a Infinitas Maneras de Ser, un podcast creado para dar voz a las experiencias de mujeres neurodivergentes. Aquí compartimos lo que nos hubiese gustado saber, el cómo nos ha ayudado tener un diagnóstico o conocer nuestra condición y recursos útiles que nos ayudan en el día a día. Soy Teresa Arias, mujer autista con TDAH y altas capacidades y codirectora del Instituto de Neurodivergencias. Si alguna vez te has sentido rara, diferente o que no encajabas, aquí descubrirás que no eres la única ni estás sola, porque hay infinitas maneras de ser y todas merecen ser escuchadas. Hoy tengo conmigo a Irene Torrón, terapeuta ocupacional especializada en integración sensorial, mujer y madre neurodivergente con un hijo que también es neurodivergente, ambos tienen altas capacidades. Irene fue quien me abrió la puerta de alguna manera a todo este mundo de la parte sensorial dentro de las neurodivergencias. Y bueno, a pesar de que yo soy fisioterapeuta, de siempre me han llamado mucho las terapias corporales, todo lo que tiene que ver con la conexión que hay entre las emociones, el cuerpo, el trauma y demás, pues esta parte sensorial la tenía totalmente disociada, como hablé en el episodio anterior con Adeline Mañón, psicóloga especializada en neurodivergencias en mujeres, y justo fue ella quien me animó a explorar más esta parte sensorial y gracias a eso pues conocí a Irene, llegué a Irene con quien me hice el perfil sensorial y bueno, pues gracias a ella empecé a entender muchas cosas, a reconectarme con mi cuerpo, con mis sentidos, con mis sensaciones y bueno, ella me dio muchos recursos y muchas herramientas. Ella trabaja principalmente con niños, aunque también con adultos. De hecho, trabajó un tiempo con nosotros en el instituto y aprovecho para decir que la echamos mucho de menos. Y bueno, me parecía que entrevistarla pues era algo muy valioso porque su experiencia tanto profesional como personal pues nos puede dar muchas claves para entendernos mejor. Así que bienvenida, Irene. Bueno, siempre me gusta empezar las entrevistas preguntándoos cómo llegaste tú a a este mundo de las neurodivergencias. No sé si fue a través de tu parte profesional, a través de la maternidad, ¿cómo fue? Claro, yo arranqué en neurodivergencias a través de la parte laboral. Es Ajá. verdad que yo no empecé a contactar con el término neurodivergencia bastante después, porque es verdad que tampoco se ha escuchado tanto hasta más actualmente, ¿no? Entonces, es verdad que yo cuando empecé a trabajar con la población infanto-juvenil y con sus familias, pues hace ya 10 11 años, sí había autismo, había TDAH, alta capacidad. mm, Ni se la escuchaba, ni se la conocía. A mí me ha sorprendido, claro, ha sido como, uy, que esto también es. Y otras tantas, ¿no? De dificultades de aprendizaje y demás. Sí que ha habido contacto, pero claro, como término neurodivergencia, que eso está englobado en un paraguas, no, no lo tenía yo ahí tan enmarcado. Y Ujú, claro, luego pues el seguir trabajando con estos peques y estas familias, pues al final te da un conocimiento amplio de muchas realidades asociadas a funcionamientos diferentes, pero claro, hasta que yo no fui madre, no empecé a contactar de una forma como mucho más, bueno, vivida, claro, al final la vivo yo en, en el día a día y empecé a profundizar mucho en lo que implica la neurodiversidad y la neurodivergencia en concreto, ¿no? Y las ujú, neurodivergencias. Y ujú, viendo cómo se entremezcla, cómo se entrelaza todo, ¿no? Cuando yo empecé a estudiar integración sensorial, todo el tema de desorden de procesamiento sensorial, claro, esto yo lo estudié hace, no sé, 15 20 entre 15 y 20 años, ya no me acuerdo. Y claro, yo empezaba a escuchar a mi profesora Erna y decía, si eso me pasa a mí, eso me pasa a mí, eso me pasa a mí. ujú, Claro, entonces ahí sí, pero claro, yo eso no lo tenía como englobado en nada. O sea, ujú, era como, vale, es un desorden de procesamiento sensorial, yo me estoy identificando en esto, pero yo no sabía que iba de la mano de otras tantas circunstancias. ujú. Sí. ¿Cuándo fue cuando empezaste a sospechar de que, bueno, pues que podías ser neurodivergente? ¿Cómo fue ese proceso en ti? De la maternidad. Yo sí sabía de mis sensibilidades, yo sí sabía
pues de mi procesamiento sensorial diferente, ¿no? Mi sensibilidad auditiva, táctil, olfativa, de mi tono bajito y mis dificultades de praxis, ¿no? De organizarme con mi cuerpo. Pero, pero claro, a mí eso me habían dicho que también podía ir asociado a un desempeño típico en el resto de las áreas de tu vida, ¿no? O sea, a esa norma. Ujú, Entonces, claro, yo, pues bueno, pues es una parte de mí más, ¿no? Como son otras, también está, ¿no? Pero claro, cuando nació mi hijo y yo sí veía cosas que eran de integración sensorial, entonces, bueno, por suerte lo conocía y lo podía ir atendiendo desde bebé. Pero claro, cuando empezábamos a observar cosas como la gran memoria que tenía o eh, el cómo se comunicaba sin, o sea, siendo muy bebé, cómo él gestionaba la comunicación. Luego hubo ahí temas mm, del uso del lenguaje temprano, que con 18 meses, claro, ya fue como, madre mía, ¿qué está pasando aquí? Con 18 meses que se supieran las letras del abecedario, ¿no? Era como, vale, pues aquí, claro, yo preguntaba a mis amigas que eran maestras de infantil, porque claro, yo veía mi mirada reduccionista, ¿no? Claro, yo me relaciono mucho con niños, pero son niños que ya de base se suponen diferentes a la norma. Y me decía, no, pues puede ser precoz, puede ser... Y tenía una amiga que sí que estaba metiéndose ya en esto de la neurodivergencia. Y ella sospechaba de autismo, luego resultó ser altas capacidades. Y nos decía, pues yo, tú y yo, no, que no voy a ser yo de altas capacidades, porque yo toda mi vida, al contrario, me he sentido tonta y demás. Entonces, como, no, no, eso no puede ser. Y ya a raíz de ver a mi hijo en esta, le dije, anda, pásame algún vídeo de estos que me has dicho para ver si voy identificando a mi hijo en estas cosas, ¿no? Y claro, era un vídeo de un pedagogo que tampoco era nada más que eh, cómo, cómo están los niños de altas capacidades en el aula. Y eran 3 minutos de vídeo y yo me puse a llorar, pero me puse a llorar por mí, porque me identificaba en un montón de cosas. Entonces, claro, yo sabía que había una base genética. Entonces yo decía, si estoy sospechando en mi hijo, esto me está removiendo a mí, esto, yo he sentido esto durante toda mi vida, pues a lo mejor, ujú. Ahí empezaste a sospechar que ahí a igual, lo ¿no? mejor. Y ahí a lo mejor, y claro, yo que en eso sí que es verdad que cuando tengo una duda necesito resolverla, pues rápidamente me evalué, Ujú. ya con O sea que 40 años. te evaluaste tú antes que tu hijo. Sí, sí, porque mi hijo Ah, tenía todavía 3 añitos. ujú, Entonces, claro, yo sabía que no le podía evaluar todavía, porque las pruebas no son, o sea, creo que el WIP sí que es el más temprano y el RIAS es a partir de los 4 años, 4 años y medio. Entonces, claro, fue como, bueno, pues me evalúo yo y ya salimos de dudas, tanto por mí como por él, porque si yo lo ujú, soy, pues es muy probable que lo sea. ujú, Y ahí empezó ya toda la vorágine de meterme hasta las profundidades de todo. ujú. ¿Cómo fue ese momento en el que te dicen, pues mira, sí, Irene, tienes altas capacidades? No me lo creía, porque me saltó en una de las pruebas, claro, no fallé, no me acuerdo cuál era la de pool, de eso no me acuerdo. Me dio los resultados y dices que no has fallado ni una. En esta última, que falla mucha gente, ¿qué has hecho tú para...? Y claro, me decía, eso yo, pero si era fácil. Le decía yo, o sea, yo estaba en shock, o sea, era como, pero si era fácil, no. Y claro, no, no, no es fácil. A ti te ha resultado fácil, pero no es fácil. Claro, yo llorando, así con lagrimones. Fue un shock, o sea, y aún todavía, o sea, ya han pasado 4 años desde la detección, y aún hoy en día me voy pescando en cosas que me siguen sorprendiendo, ¿no? O sea, Ujú, sí, lo tengo mucho más integrado, ¿eh? También es verdad que ya no tiene tanto peso en mí, lo identifico muy claro, ¿no? Como que ya es una faceta más de mí, pero aún todavía sí veo que hay ratos que aparece algo que digo, uy, Fíjate que lo hemos ido hablando en diferentes entrevistas y yo lo he hablado con muchas mujeres neurodivergentes, esta parte del síndrome de la impostora, ¿no? Que antes de la evaluación, pero incluso durante y después de recibir
pues eso, ese resultado positivo de, mira, sí, tienes altas capacidades, esas dudas, esa incredulidad, el no puede ser, Sí. O sea, yo ¿lo sí me lo creo, o viviste? sea, yo lo veo y me lo creo, pero no deja de venir la impostora en muchos momentos. Para que ya tengo conversaciones con ella, ¿no? Es como, vale, ya sé que estás aquí. Eh, Normalmente cuando me viene la impostora suele coincidirme con momentos en los que estoy bajita también. O sea, que también me lo identifico mucho mejor. Yo sí estoy descansada, o sea, si estoy regulada, estoy descansada, no estoy estresada, no hay un malestar o una exigencia muy alta por diferentes circunstancias vitales, mi impostora se mantiene bastante a raya. Pero cuando me noto, pues eso, más flojita, pues eso, más desreguladilla, más cansadita, y jo, viene fuerte a veces. Y todo lo que es, o sea, que yo puedo atribuirme a lo mejor a que yo esté haciendo, por ejemplo, en el trabajo me pasa mucho, ¿no? Que yo puede ser que yo esté haciendo un buen trabajo, en ese momento lo dejo de atribuir a mí y me siento una farsante y creo que es azaroso todo y que yo no pinto nada ahí, que todo va mejor porque la vida y las circunstancias han mejorado, ¿no? Así me pasa mucho. Fíjate que era una de las cosas que te iba a preguntar, ¿no? Si te atribuías a ti, pues eso, tus logros, tus méritos, o si muchas veces decías, no, bueno, es que ha sido por suerte, o bueno, es que esto es lo normal, ¿no? Esto me pasaba antes de saberlo, ¿no? O sea, antes de saber, yo siempre decía, yo es que tengo una estrella en el culo. Yo iba diciendo, o sea, yo recuerdo esta frase mía en múltiples momentos de mi vida. Ujú, Una sensación de suerte, ujú, ujú, que sé que es una parte importante de la vida también el azar, pero que todo sea por el azar, bueno, pues me cuesta ver lo que es de otra manera. ujú, Un esfuerzo, ¿eh? O sea, yo tengo que hablar, o sea, pues es muy cognitivo, ¿no? Todavía es mucha conversación conmigo misma de no es solo suerte, es que a lo mejor pues te resulta más fácil. O tu propia curiosidad te lleva por caminos que de otra manera no llegaría. Bueno, ujú, yo qué sé. ujú. Y la suerte que juega también a favor. Antes comentabas que tú empezaste a pensar, pero ¿cómo voy a tener yo altas capacidades, ¿no? Si a mí se me daban mal los estudios o, o me Tonta. despistaba o no sé, no sé cómo lo has nombrado, ¿no? Sí, yo me sentía tonta. Te sentías tonta. Es que fíjate, ¿no? Esa creencia que tenemos, ¿no? Ese estereotipo que tenemos en relación a las altas capacidades, de que una persona con altas capacidades, pues es principalmente un niño, varón, cerebrito, ¿no? Que saca muy buenas notas, que le interesa el espacio o la física cuántica y por un lado ni se ven esas mismas capacidades en las niñas, ni otro tipo de intereses profundos y mucho menos el hecho de que puede haber perfiles que precisamente porque no haya motivación o se aburran en clase con los contenidos que les están dando, puedan incluso tener más rendimiento académico, ser fracaso escolar, suspender, ¿no? ¿Te Yo tengo, identificas un poco sí, sí, yo me con esta? acuerdo cuando empecé con todo mi proceso de evaluación. Empecé a recopilar información. Mi mamá no me puede dar información porque está en una situación de dependencia muy severa, pero a mi padre sí le pregunté, ¿no? Digo, oye, digo, estoy con esta sospecha y me decía, tu madre y yo siempre hemos sabido que eras muy inteligente. Y yo, pues a mí eso nunca me ha llegado, ¿no? Y luego buscando en las notas, le dije, déjame ver mis notas de cuando era pequeña. Y me encontré con las de primero y segundo de GB, que tuve una tutora muy buena, la recuerdo con mucho cariño. Y en las notas ponía que progresaba todo adecuadamente y que me podría ir mejor si no me distrajera tanto. Ujú, Aquí estaba ya, aquí estaba ya. Y me resulta muy curioso, ¿no? Porque, claro, ahora yo lo veo en otros peques y en las familias y lo que genera, ¿no? Es como, ay, y en niñas sobre todo, me da mucha cosina, ¿no? Porque como tengan un hermano, vas viendo el derrotero por el que van viendo al hermanito y a ella no se le atribuye lo mismo, ¿no? O sea, como, no sé. Y claro, yo me veo a mí de niña que a mí me encantaba inventar, me encantaba investigar. Yo por suerte mis padres me dejaron jugar mucho en casa, me dejaban hacer, o sea, tenía mucha libertad, ¿no? A nivel de
de juego en el cole, me aburría. O sea, una de las cosas antes de saber todo esto, que yo hablaba con mi pareja cuando, antes de ser papás, ¿no? Decíamos, yo decía, jo, es que el cole, digo, qué aburrimiento, lo que me aburrí yo en el colegio. Y lo mal que lo pasé en el instituto, lo que me costaba estudiar. Yo quise dejar los estudios al terminar el instituto, yo no hice ni la selectividad. Ujú, Ah, claro, y yo todavía me sorprendo de cómo fui capaz de sacarme las asignaturas si estudiaba 2 días antes, claro. O sea, es como, madre mía, si es que, ¿cómo me saqué yo el instituto? Es que no lo sé, o sea, es que no, porque si yo ahora lo pienso, digo, yo creo que, no sé si estaba deprimida, pero tenía una apatía y un agotamiento tremendo en el instituto. ujú, ujú. ¿Cómo crees que te ha afectado el no haber conocido tu condición, tus altas capacidades hasta la edad adulta? Yo creo que muchas de las atribuciones que yo he ido haciéndome a mí misma de las cosas, creo, eh, con este sesgo negativo, de hecho, ¿no? O sea, como, jolín, en vez de sentirme una persona capaz y competente, ver una, o sea, yo no era consciente de la diferencia, o sea, yo había algo que no encajaba, pero tampoco podía saber que es que era, que yo, o sea, había una sensación de a mis compañeros o amigos hacían unas cosas que yo no entendía, pero bueno, pues yo no las hacía, pero era como un O sea que choque todo sí el rato. o sea que sí que notabas esa diferencia con otros, con tus compañeros. Y había cosas que a mí no me terminaban de encajar. Además, tengo así como, me acuerdo una vez en el cole, es que me acuerdo perfectamente de esa imagen, de una, estaba yo en tercero, en cuarto de GB, o sea, tendría 8 o 9 añitos, y estábamos estudiando en ciencias la metamorfosis de la rana, de renacuajo a rana, ¿no? Y me acuerdo, es que me acuerdo perfectamente de las páginas del libro y todo. Y me acuerdo de una amiguilla mía que ella sacaba siempre todo muy buenas notas, me dijo, me preguntó por el examen, ¿qué tal se te ha dado? Y yo, ah, pues bien. Y me dijo, sí, dice, y yo sí. Dijo, yo llevo 3 días estudiando y yo, ah, digo, yo me lo leí ayer, claro. Y se me quedó así mirando con cara rara. O sea, sí recuerdo caras de extrañeza en algunos momentos de mi vida en los que yo he dicho cosas. Ujú, O sea, como ujú, sorpresa, ¿no? O sea, sí había cosas que a mí no me han encajado mucho ujú. durante la vida. O me acuerdo en el trabajo, en un trabajo que estaba cuando trabajaba en neurorehabilitación, mi supervisora y mi coordinadora, que eran más majas que todas las cosas, en una reunión de estar que hacen de seguimiento del equipo, ¿no? Y, pero Irene, ¿y tú por qué haces tantos cursos? Y yo, no sé, porque me gusta, pero no es porque te sientes insegura. Y yo, bueno, puede ser, pero, o sea, me hacían dudar, ¿no? Porque es como, si a mí lo que me gusta es aprender, ¿no? O sea, ahora que he conectado con algo que me encanta. Entonces, claro, eran como caras de sorpresa, no sé, de no sentirme entendida en algunas ocasiones, ¿no? Por cosas de estas, ¿no? Como que choca. Mm. Me siento muy identificada con esto que acabas de decir, porque yo igual, yo he sido y sigo siendo de estar todo el día haciendo cursos, queriendo aprender más y más. Sí que hay una parte como de esta inseguridad de no soy suficiente, esta Mm. parte que comentábamos antes de la suerte, de será porque ha dado la casualidad de que ha salido bien, ¿no? De valorarnos poco, pues lo que sí sabemos y todo lo que hemos aprendido con todos esos cursos, ¿no? Que hemos hecho. Pero sí. Y luego sí una Eh, cosa que yo en esta diferencia de sentido ha sido, también lo he visto mucho en terapia, ¿no? La soledad. O sea, había como un sentimiento de soledad que yo tampoco he sabido interpretar y entender bien porque nunca he estado sola. O sea, yo he tenido amigos, he jugado mucho. Es verdad que amigos de conectar profundamente hasta la universidad no encontré. O momentos puntuales he ido encontrando, pero no ha sido algo que ha estado presente. Entonces, claro, yo hay cosas que es verdad que no entendía. Esto que estás comentando de la soledad yo creo que es una cosa que nos ha pasado o que nos pasa a todas las personas neurodivergentes, ¿no? Puede Esto ser. que dices de podemos estar rodeados, Sí. tener amigos, tener familia, tener buenas relaciones, pero en el fondo, internamente, siempre como esa pequeña sensación de, sí, esta Sí. diferencia y esta soledad de,
sí. Y yo las personas con las que he ido conectando ya de mayor, ¿no? Así, con las que, eso que notas que haces un buen encaje, ¿no? Que de repente es como, Con ay, este sí. sí, y de repente puedes hablar de cosas, o sea, yo lo he valorado mucho siempre, ¿no? O sea, es como, jo, qué bonito, ¿no? Qué sensación más agradable me genera estar así. Eso sí Mm. lo he identificado. ¿Lo contaste una vez que te evaluaste y que supiste que eras altas capacidades? ¿Lo contaste en tu entorno? Mm, ¿qué feedback recibiste? ¿Cómo viviste eso? Cuando lo conté a mis compañeras de trabajo, no les generó sorpresa. Ujú. Claro, hay una cosa ahí que es como, ya antes, ¿no? Es como, vamos a preguntarle a Irene, que es como Google, ¿no? Es como, o sea, que hay como un pozo ahí de cosas que la gente ya te atribuye porque te ve, te conoce, te quiere, te entiende o te ve como eres. Y hay cosas que yo quizás no estaba viendo o percibiendo igual de mí misma. Entonces, claro, de repente cuando yo lo digo, ah, sí, bueno, también es verdad, pues claro, ahora que lo dices, ¿no? O sea, como, bueno, pues sí, claro. Y con mi pareja, pues, pues nos ayudó mucho a entender muchas cosas también, Ujú. de funcionamientos muy diferentes, de, claro, yo esto luego lo he ido hablando con familias y con ya chavalillos y chavalillas, ¿no? El desajuste es mutuo. O sea, em, que en mi cabeza vaya a una velocidad no significa que el resto sea lento. Es que yo soy rápida. Que yo a lo mejor por circunstancias me dé cuenta de cosas que otras personas no, no significa, o sea, no, claro, es como, yo también he aprendido a tener mucha más paciencia, a tener que reajustar muchas creencias que he ido construyendo que son injustas para con los demás y para conmigo misma. O sea, que al final Totalmente. la vida hay una reconfiguración de relaciones bastante importante. Ujú. Hablando ahora de la parte o del momento en el que identificáis o evaluáis a vuestro hijo, ¿no? De altas capacidades, me venía a la cabeza, ¿no? Cuántas veces tardamos más tiempo del ideal en ir a buscar esa evaluación o en ir a buscar respuestas, ¿no? Probablemente porque lo damos como, pues eso, sus conductas, sus formas de ser, de actuar, nos parecen normales, porque nosotros también las Las- hemos hecho, ¿no? O las Claro, procesamos de la misma manera. Y claro, al no saber que hay muchas probabilidades de que nosotras también seamos neurodivergentes sin saberlo, pues claro, es como que normalizamos ciertas cosas, ¿no? Nos pensamos que bueno, que sí, es algo normal y muchas veces retrasamos estas identificaciones, ¿no? Estas evaluaciones. sí, muy curioso. Sí, yo sí lo veo. Es verdad que por suerte, como por suerte ya traía el recorrido hecho a nivel profesional, a mí me ha ayudado mucho todo esto, ¿no? El saber que cuanto antes mejor, todo en general, que nunca es tarde, pero que cuanto antes mejor. Y Ujú, claro, el entender que muchos comportamientos y desafíos que yo empezaba a ver que podía tener mi hijo o, y que yo ya conocía el impacto que tiene en su desarrollo, a mí sí me hizo atenderlo lo más pronto posible y ujú, entenderle lo más tempranamente posible. Nosotros le ujú, evaluamos cuando tenía 4 años y medio, porque yo sí, o sea, yo sabía que era de altas capacidades, evidentemente que lo era, pero sí necesitaba conocer su perfil, conocer más cómo funciona y entenderle mucho mejor para poder atenderle mucho mejor, igual que a nivel de procesamiento sensorial, pues igual, pues yo que es lo mismo, pues le voy a atender porque yo he vivido y tengo muchos recuerdos de lo que me ha implicado a mí mi desorden de procesamiento sensorial a lo largo de mi vida y lo que me ha limitado y lo que me ha hecho sufrir. Entonces, el, a mí hay una corriente de, no, es que forma parte de su condición, que entiendo, claro que sí, forma parte de su condición y precisamente por eso hay que cuidarlo. ujú. Yo lo entiendo desde ahí, no para
no para normalizarlo ni que entre dentro de una norma estadística, no, es vamos a entender cómo funciona su sistema nervioso para cuidarlo y que no sufra más de lo que le va a tocar sufrir en la vida, que la vida ya trae muchas cosas, ¿no? Ujú, Y a mí sí me da pena a veces, ¿no? Cuando hay este tipo de mensajes, estos discursos, me da cosilla. Me da cosilla porque yo lo he vivido y el ujú, entender que no se me pudo atender porque no se sabía nada de esto, ni se entendía nada de esto. Y bueno, pues que hubo muchas cosas que se podían haber dado de otra forma, ujú, que oye, pues ya está, ha sido así. Pero si ese malestar, ese sufrimiento se lo puedo aliviar a mi hijo o a otros peques que llegan allí a consulta, pues yo, vamos, todo y ujú, más. ujú. Ser madre neurodivergente de un niño neurodivergente puede ser un viaje bastante intenso. De hecho, en las altas capacidades, ¿no? Una de las características, yo creo que más se repite, que más repiten las familias, es esa intensidad, ¿no? En la que lo vivimos todo, tanto los niños como los adultos. Mm, ¿Qué dificultades, qué retos te encuentras tú en el día a día en este sentido de convivir? Lo que peor llevo es el ruido. Lo que peor llevas es el ruido. El ruido. O sea, para mí el ruido intenso o repetitivo o a mí o sea, no me permite funcionar, o sea, es que me bloquea. O sea, Ujú, me activa un malestar y un enfado muy profundo, que esto me ha venido muy bien entendérmelo. ujú, Y, y de poder explicárselo a mi hijo, ahora que es más mayor, pues es todo más fácil. Claro, ha sido muy duro. O sea, yo sí, a la par de precioso, claro, porque al final coexisten, es como muy dual. Mi sensación de maternar, que entiendo que la maternidad es así, es muy dual, y que además, habiendo estos desafíos sensoriales en mi caso, pues yo sé que me ha supuesto un extra plus de fatiga y agotamiento, más circunstancias vitales que tampoco han facilitado el camino, ¿eh? O sea, que no quiero atribuirlo todo a las altas capacidades, porque no es así. ujú, Pero, pero para mí sí ha sido, por un lado, muy, muy, muy intenso, muy agotador en algunos momentos, y por otro lado, a mí me ha permitido redescubrirme a muchísimos niveles ujú, y entender un montón de... He tenido que reconfigurar muchas creencias también a nivel de crianza, ¿no? O sea, yo venía, o sea, cuando yo me empecé a formar en integración sensorial entendía el desarrollo, me gustó mucho el enfoque, ¿no? El respeto al niño y todo esto. Luego empecé a conocer la educación consciente, crianzas respetuosas y demás. Me metí en el mundo del apego, del trabajo. O sea, como que empecé a profundizar por esto antes de ser mamá. Yo ya antes de ser mamá había leído mucho por tema profesional también, claro, mucha curiosidad profesional. Y cuando, claro, llegas a una crianza que está fuera de la normatividad, eh, ves que esa calma que te piden para mí era imposible. O sea, yo me sentía desbordadísima y me costaba regularme en muchísimos momentos. Mi peque era difícil de regular en algunos momentos. Eh, por suerte, yo no me he sentido una madre sin herramientas y sin... O sea, me sentía bastante competente como madre, pero sí me frustraba mucho a veces mis reacciones viscerales descontroladas en algunos momentos, ¿no? Entonces, para mí, el tener unos tapones, comprarme unos canceladores auditivos para cuando mi hijo tenía rabietas o pues tenía un malestar profundo y gritaba desconsoladamente, me ha ayudado mucho a poder sobrellevarlo y, y luego por mucha terapia, porque claro, luego ha habido momentos en los que me he sentido fatal, ¿no? Por mis reacciones. Entonces ujú, es como, bueno, pues
aprender mucho a reparar, he aprendido mucho a prevenir en él, en mí, a poner límites a muchas cosas que a mí me sentaban mal por exigencias o por agotamiento, por lo que fuera, y he empezado a verme a través un poco de él, a saber que tenía que bajar muchas revoluciones de muchas cosas para no estar desbordada y no pagarlo con él, ¿no? Porque al final esto de, claro, la crianza para mí está haciendo algo como muy bonito, pero claro, vivimos en un mundo que no facilita. Eh, las circunstancias que vivimos de estar trabajando tanto, exigencias de familiares, son muchas. Ujú, Entonces, claro, pues llegar a la crianza desfondada es una pena. ujú. Entonces, bueno, me ha hecho como reconfigurar muchas cosas. Yo recuerdo cuando me diste la devolución de mi prueba de perfil sensorial, que precisamente hablábamos de esto, de la maternidad y de cómo pues había momentos en los que podíamos conocer toda la teoría de la crianza consciente y respetuosa, queríamos hacerlo de una forma, pero luego esta parte visceral que de vez en cuando salía, ¿no? Y recuerdo cómo tú me diste algunas estrategias o me nombraste cosas de las que yo no era consciente, ¿no? Por ejemplo, con esta parte auditiva, recuerdo cuando me dijiste, es que, por ejemplo, el sonido de los Lego. Y yo dije, ¡guau! O sea, para mí fue como, es verdad, cuánto me molesta el sonido de las piezas de Lego, eso, cayendo de una caja o al recogerlas, ¿no? Y entonces cuando tú me dijiste, pues unos cascos que me los he traído por aquí, ¿no? O sea, unos cascos, unos canceladores de ruido, que hay muchos tipos, ¿no? Pero y yo decía, pero eso se puede. O sea, yo puedo estar en mi casa con unos cascos que parecen de obra mientras estoy atendiendo a mi hijo. Esto no está mal visto, ¿no? No es una cosa prohibida y más eh, tratando de practicar una crianza consciente y respetuosa, ¿no? Pero aquí es que no, o sea, yo mi sensación aquí que nos agarramos tanto al dogmatismo a veces de las cosas, que es que nos perdemos a nosotras mismas por el camino. Porque claro, yo me he visto con mi hijo de muy chiquitito, con un temporizador, decirle 15 minutos, por favor, déjame descansar. Y claro, él evidentemente quiere que le atienda, quiere jugar y no me va a dejar. Pero yo también tengo que poner mis límites de descanso, porque es que si no va a ser insostenible estar así. O sea, terminamos los dos mal si yo no hago esto. Entonces, claro, ha sido como eh, pues entender bien lo que es la crianza, que yo realmente creo que es un mal entendimiento y una mala aplicación de lo que es la crianza respetuosa. No puede ser que en una crianza respetuosa para el niño no haya unos límites de salud y de seguridad emocional, física y de básico, ¿no? Fisiológica para nosotras mismas o para otras personas que conviven. Solo porque el niño hay que atender. No, o sea, que aquí yo creo que se nos va un poco a veces. Y ajustar esto es Totalmente. importante. A mí esto me ha ayudado muchísimo la maternidad y sé que a nivel profesional me ayuda muchísimo haberlo vivido y haberlo entendido en el día a día. Me ayuda mucho, mucho, mucho. Pero es lo que tú dices, ¿no? El poder entender nuestra manera de funcionar, de procesar los estímulos y de cómo nos sobrecargamos muchas veces pues, por los ruidos a nivel visual o táctil o demás, que todo eso además se exacerba muchísimo durante la crianza, ¿no? Sobre todo en los primeros años, que tienes que estar pues, como, con mucha cercanía del bebé, la lactancia, las demandas constantes, pues eso, el ruido de los Lego o los llantos, los olores, o sea, un montón de cosas que nos desregulan muchísimo y entonces, claro, tenemos muchas más reacciones emocionales por las que luego nos sentimos muy culpables las madres, ¿no? Sí, Entonces, sí. Y que es verdad que ahí yo creo que es importante la comunicación y que quien reciba la información también la pueda recibir desde el no rechazo, ¿no? O sea, como no es algo personal contigo, es que soy así. O sea, y de verdad que pongo los medios. Sí que creo que también a veces, o sea, ampararnos en esto para reaccionar tampoco me parece. O sea, para nada, ¿no? O sea, desde el lugar de, oye, yo me hago cargo también de cómo soy y te lo voy a explicar
Y oye, y si meto un bocinazo o te da una mala contestación porque me ha salido así, porque estoy así y no puedo más y no me cabe ni una sola palabra más de fuera, te voy a pedir disculpas y voy a reparar lo que ha ocurrido, evidentemente, porque no justificará nunca el que Ujú, yo, el que yo procese de esta manera y sea más sensible, nunca va a justificar que te trate mal en algún momento. ujú, Entonces, claro, esa parte yo también la intento tenerla como muy presente porque me pasa mucho. ujú, Y más en contextos de seguridad, ¿no? Cuando llegas a casa, que esto pasa con los chiquis, pero también nos pasa a los adultos. ¿Cómo gestionáis en casa esta sobrecarga sensorial, tanto tú como tu hijo? No sé si tenéis rutinas o tenéis algún Nosotros, recurso que os ayude. a mí me ayuda y creo que a él, porque a mí me ayuda a organizarme, a él le ayuda a organizarse. Entonces, Ujú, yo utilizo mucho el time timer, los relojitos estos, para marcar tiempos, ya sea de descanso, ya sea de concentración, ya sea de pues hemos tenido un encontronazo, estamos los dos en escalada y paro y digo, estamos empezando a hablarnos mal, estamos los dos enfadados, vamos a ponernos 15 minutitos, 20 minutitos y luego nos reencontramos después de estos 20 minutos. Tú haces algo que te guste y te siente bien, yo hago otra cosa que me guste y me siente bien y cuando hayamos bajado hablamos de lo que ha ocurrido, pero ya ujú, desde otro lugar. O sea, me ayuda mucho a enmarcar y a estructurar. Yo ujú, en principio lo empecé a hacer por él, a cosas que empezaba a hacer por él, pero vi que me ayudaban a mí. Listas de tareas, em, estructurar los tiempos, ¿no? Pues si estábamos por la mañana en casa, pues vamos a hacer esto, esto y esto. O por la tarde vamos a hacer esto, esto, esto. Ahora ya el más mayor y es verdad que ya no lo necesita tanto, pero cuando era chiquitito y pasábamos mucho más tiempo juntos, para mí era importante porque si no era, o ujú, sea, la falta de estructura, anticipación, la previsibilidad para él, para mí, los cambios repentinos podían ser, bueno, pues, muy duros de gestionar. Sí, yo toda esa parte sí. Y luego, canceladores auditivos, él tiene, yo tengo. Eh, el tema del contacto físico, por ejemplo, está muy hablado y muy marcado, los límites. Pues oye, pues con papá te relacionas de una manera, conmigo te relacionas de otra. Con papá tiene un tipo de juego, conmigo tiene otro tipo de juego. Al final, por afinidad y por gusto y porque cada uno le gusta jugar de una manera, porque hay cosas que a mí me molestan mucho. Yo, por ejemplo, las cosas de contacto físico así de, yo es que se me activa la lucha, vamos, pero de ujú, verdad, tengo que tener mucho cuidado. ujú. Sí. Si nos fuésemos ahora a esta parte, a este perfil tuyo más profesional, ¿no? Eh, ¿Cómo nos explicarías qué es esto de la integración sensorial y qué relación tiene con las neurodivergencias? Y a mí me gustó mucho Valeria Isa, que es una terapeuta ocupacional chilena, me gusta mucho ella. Y cuando remarcó el tema de que la integración sensorial, la parte importante es la palabra integración, no tanto lo sensorial, me gustó mucho, ¿no? Porque al final, claro, la percepción que tenemos del mundo es la integración de la información sensorial que nos llega, tanto de dentro de nuestro cuerpo como de fuera, y gracias a que eso se integra en relación a una situación concreta, una actividad, una ocupación, una relación, si eso se integra todo junto a la vez, sí nos da una percepción de la realidad más coherente, ¿no? Entonces, para mí sí es importante entender que la integración sensorial, más allá de que sea defensivo táctil o muy sensible a los ruidos o el me mareo o no me mareo o busque mucho movimiento o no, es importante, pero es importante porque eso afecta a cómo tú percibes el mundo y cómo te relacionas con el mundo. Entonces, Ujú, si las piezas no encajan, la percepción que tú tienes es fragmentada, no es, mm, es como por trocitos, no hay una coherencia, te inseguriza un montón. Entonces, claro, estos peques con los que trabajamos, que llegan allí a clínicas, como, claro, es que es difícil de entender, porque, por ejemplo, no, si es muy ágil, sí, sí es muy ágil, si yo no te estoy diciendo que no sea ágil, pero necesitamos aumentar la capacidad, que su sistema propioceptivo, el de los músculos y articulaciones, tenga más información
para que pueda regularse y estar mejor y más organizado en otros contextos donde tiene que estar procesando múltiples estímulos y filtrar cuáles son importantes y cuáles no para ese momento concreto, ¿no? Entonces, claro, es complejo de entender, es complejo de explicar, a mí me cuesta, ¿no? Pero para mí la parte importante es esta, ¿no? La integración, que se entienda que Ujú. necesitamos integrar toda la información de fuera y de dentro del cuerpo en un momento, en cada momento. Es que tiene un impacto y cuando no se integra de esa forma que se supone, a ver, que también aquí cada uno con su forma de procesar, evidentemente, pero, pero que cuando eso no está encajando como de una forma muy global e integrada, genera mucha fatiga, mucho sobreesfuerzo. Cómo tú te cuidas y aprendes a cuidarte tú o a tu hijo o a tu hija sabiendo cómo funciona, Ujú. precisamente para favorecer la integración. Ujú. Este concepto erróneo de exposición a nivel sensorial, por ejemplo, no sirve. Se tiene que Terminas, acostumbrar, ¿no? Porque el mundo es así. claro, y que entiendo el mensaje, ¿eh? O sea, que de verdad que lo entiendo perfectamente, porque tú lo que quieres es que tu hijo y tu hija eh, puedan participar de la vida cotidiana sin desafíos y sin dificultades. Pero la cosa no es exponerle, es, vale, vamos a ver cómo hacemos que las piezas vayan encajando para que le sea más fácil y no le Ujú. suponga este desgaste. Y al final no se le esté señalando porque tiene comportamientos malos, cuando lo que nos está mostrando es un malestar. Entonces, claro, o sea, es un poco darle un poco la vuelta a la lectura. ¿Qué señales nos pueden indicar, tanto en niños como en adultos, que puede estar habiendo un desorden de procesamiento sensorial? Pero yo a mí me gusta como dividirlo en dos partes. Una parte que es cómo modulamos la información, ¿no? Cómo son esos volúmenes a los que nos llega la información y qué mostramos. Y otra parte es la parte de cómo nos desenvolvemos a nivel motor, ¿no? A nivel de movimiento. Porque hay algunos que se observan más fácilmente por un lado y otros por otro. Entonces, a nivel de modulación, yo sí veo, hay cosas muy típicas, ¿no? Pues que el niño se tape los oídos en situaciones de bullicio. Pero hay peques que no se tapan los oídos, por ejemplo, ante el malestar auditivo y de repente les vemos que empiezan a correr, empiezan a estar muy agitados, empiezan a hablar muy alto, ahí se agudizan los volúmenes de voz, o sea, se empieza a observar una conducta más desorganizada. Entonces, eso sí nos puede estar indicando y que fluctúa, ¿no? Pues si en casa está bien y en la calle, en el parque es imposible, o en el aula está fatal, pero luego en casa está estupendo, o al revés, ¿no? Como cómo fluctúa el comportamiento que podemos observar. Y luego a nivel táctil, pues estos peques que rechazan tocar un montón de texturas, cuando son bebés no quieren tocar la arena, el césped, como si fueran agujas, ¿no? Eso es muy evidente en algunos peques. Otros peques, por el contrario, como que buscan mucho contacto todo el rato y lo quieren tocar todo, son como... mm, y eso tiene que estar limitando de alguna manera la participación. O sea, una cosa que hablamos mucho de esto es cuando hay desorden de procesamiento sensorial, los papás y mamás eh, compensamos mucho sin darnos cuenta y tendemos eh, hacer evitamos nosotros situaciones, restringimos la participación en determinadas cosas que no sabemos por qué, sabemos que a nuestro hijo no le sientan bien, ¿no? Ujú. Y puede ser a nivel, pues eso, a nivel auditivo, pues unas fiestas del pueblo. Pues no vamos porque se pone fatal. A lo mejor con unos canceladores auditivos podría estar mejor. Luego, a nivel visual, por ejemplo, hay peques que necesitan mucho orden, que esté el todo bien organizado, generan mucho caos, pero eso no les ayuda. ¿No? Esto que dicen a nivel, es que es muy ruidoso, hace mucho ruido. ¿Cómo puede ser que sea sensible? ¿No? Que sea, o que tenga una hipersensibilidad auditiva si él mismo hace mucho ruido. Pues precisamente porque es una forma de controlar como Ujú. el ruido que hay, ¿no? Es su forma o de neutralizarlo. O si hace golpes, claro, lo que está llamando es está activando la musculatura, es propiocepción, está regulando esa entrada sensorial.
Y luego la parte motora, pues son peques que por un lado les puedes observar esa cierta torpeza motora, ¿no? Se tropiezan, se caen, se chocan, no ajustan las distancias, eh, se les caen las cosas de las manos. Esa parte es una, pero luego hay otros que en eso son muy ágiles, son muy hábiles, pero por ejemplo lo que podemos observar es que les cuesta mucho mantenerse en posturas quietas, sentados, de pie, se cansan mucho, caminan. Eh, Como que lo que es estar en estático les cuesta un montón. Claro, eso nos está reflejando que hay que ver si hay un tonito un poco más bajo y que sí que nos está reflejando que a nivel propioceptivo o vestibular no pueda estar funcionando del todo bien organizado. Y luego está la parte interoceptiva, que es la que nos da la sensación de cansancio, de hambre, de sed y demás, que igual son peques que incluso siendo más mayores a veces nos recuerdan a cuando son más chiquis, ¿no? Que tienes que estar dándoles de comer cada poco tiempo, asegurándote que están descansando, porque si no es que se desregulan un montón. Y es que no Ujú. sabemos cómo le están llegando las sensaciones internas, qué señales le están llegando, si tienen sueño o si tienen dolor muchas veces, ¿no? Porque no lo pueden discriminar bien. Entonces, bueno, hay señales. Entonces, yo ante la duda siempre recomiendo pedir una opinión profesional y más cuando hay sospechas de antecedentes y que cuanto antes mejor. Esto hablando sobre todo de niños, ¿no? Me viene a la cabeza si nos vamos más a personas adultas. Sí que es verdad que, bueno, escuchamos muchas veces hablar del trauma emocional, ¿no? Cuando, pues bueno, pues hemos vivido experiencias adversas y pues hemos pasado miedo, no nos han sabido acompañar, nos hemos sentido desprotegidos, ¿no? O nos han sobrepasado las experiencias. Y sí que sabemos que existe ese tipo de trauma emocional, ¿no? Pero a mí me llamó mucho la atención y aprendí este concepto gracias a ti, ¿no? Y es el trauma sensorial. Cómo nos puede afectar e influir luego en el desarrollo, ¿no? E incluso en cómo podemos llegar a disociarnos de ciertos estímulos, que justo también lo hablaba con Adeline en el episodio anterior, ¿no? De cómo nos disociamos de esto como mecanismo de defensa. Entonces, ¿nos puedes hablar un poquito de esto, del trauma sensorial, que es menos Claro, al conocido? final, sí, cuando en tu desarrollo está este procesamiento, ¿no? Y, por ejemplo, eres defensivo táctil y el roce, determinados tejidos te duelen, te molestan, o se te agarra de una manera, o sea, toda esa vivencia corporal cuando no es válida, o sea, porque aquí sí me gusta hablar, a ver, yo no soy experta en trauma, sí estoy formada e informada en trauma, o sea, que sí que puedo hablar un poco desde ahí. Cuando una situación es potencialmente traumática, es porque no tiene por qué generar trauma. Puede generarlo si el acompañamiento que se hace no es ajustado ni se está visualizando el malestar de la persona, ¿no? O sea, como si tú desde chiquitito te estás quejando porque te molestan las arrugas de la ropa, porque te pica la lana, no sé, o esto me aprieta mucho y en vez de decir, ay, cariño, pues vamos a ver cómo podemos solucionarlo, o vamos a probar con otro tipo de prendas, o vamos a hacer algo al respecto, se te niega, se te machaca, se te penaliza, se te castiga, al Me viene final, también como el tema de la comida, ¿no? Las texturas esto, o el que no me guste cierto igual. alimento, que ahí nos machacan mucho, de hay Claro, que qué comer de todo. exagerada eres, qué sensible, es que eres muy maniático, es que tiene que ser todo como tú quieras. O sea, son cosas que a lo largo de la vida eh, es lo que se llama el trauma de desarrollo, ¿no? Trauma complejo, no es una situación concreta puntual que realmente es traumática, sino es un montón de vivencias asociadas a lo mismo conforme a cómo percibes en tu cuerpo y cómo sientes las cosas y que se te está negando todo el rato, ¿no? Ujú. Entonces, claro que al final tu cuerpo se protege de esas sensaciones, claro que se protege de esas experiencias y además suele ir de la mano de la relación, ¿no? Al final es relacional, porque suelen ser, y que muchas veces ocurre desde el mayor de los amores, o sea que muchas veces es que no te das cuenta como padre o madre de esto y no lo entiendes y no lo entiendes y no lo haces por dañar, evidentemente, pero es una pena, ¿no? Que no se comprenda o no se conozca para poder cuidarnos, ¿no? Entonces,
claro que hay, igual que hay en trauma, sin que haya neurodivergencia, hay estímulos sensoriales que detonan en la respuesta traumática. Claro, hay estímulos sensoriales que cuando los tienes asociadísimos a un procesamiento también detonan eso. Ujú, Y no es que haya habido un evento, es que ha sido toda tu vida cuestionado y juzgado por esto. ujú. Irene, ¿qué dirías que te ha enseñado tu neurodivergencia sobre ti misma? Pues yo creo que tener un poquito más de paciencia en general. A mí y a todo en la vida. Eh, Ujú, sí, a ser más comprensiva, más flexible quizá. ujú. ¿Y qué te gustaría que la sociedad entendiera mejor sobre las personas neurodivergentes? Una persona más en el mundo, Ujú, como con los mismos derechos que cualquier otra persona. O sea ujú, que, por un lado, me sale decir que no somos tan diferentes, o sea, desde el lugar de que es que todos somos humanos y o sea, yo no sé, o sea, que por qué no surge el respeto a la diferencia, ¿no? O sea, bueno, pues, o sea, que me da cosilla, ¿no? Que tengamos que estar nombrándonos y poniéndonos nombres, ujú, que entiendo la necesidad, pero sí hay un punto de tristeza, ¿no? De que no podamos respetar a las personas por quienes son y cómo perciben. Y haya ujú, una exigencia a encajar en un molde que no encaja nadie, además, ¿no? O sea, es como, ¿quién encaja ahí? Nadie. Es que es imposible encajar. ujú. Entonces, bueno, desde ahí sí me sale esa parte. ¿Y qué mensaje te gustaría dejarle a una mujer o a una madre que está empezando a sospechar o a dudar si puede tener pues, unas altas capacidades, un autismo, un TDAH, a veces reflejado por una evaluación de sus hijos, ¿no? O a veces de manera independiente, ¿no? ¿Qué le dirías? Que se escuche y se atienda, sobre todo, y que desde ahí que no se niegue a sí misma cosas que la puedan estar pasando. Y que luego desde ahí que ya decida si se evalúa, si no sé, es importante para ella lo que sea, pero sobre todo que se haga caso a lo que está sintiendo y a lo que le está pasando por el cuerpo y por la cabeza en ese momento. Ujú, Que si necesita buscar apoyos, que los busque, o sea, pero ya desde el ella verse ujú. y sentirse así, porque es así. Pues muchas gracias por todas estas claves y experiencias que nos estás contando. Antes de terminar, me gustaría hacerte dos preguntas que suelo hacer a todas las invitadas que pasáis por aquí. La primera sería, ¿a quién te gustaría que entrevistase en el podcast? Pero yo no tengo una persona concreta así para decirte, ¿no? Que se me ven así, si conozco gente famosa que puedo, diría decir, uy, me gustaría, me da curiosidad. Pero realmente a mí lo que me suele gustar es hablar con mujeres en general y que luego cuando descubres que también son neurodivergentes o que tienes cosas en común, ¿no? Y que tienen muchas cosas de la vida de cualquier persona que nombrar y que explicar y su vivencia y cómo ha sido su vida. A mí toda esa parte me genera mucha curiosidad. Entonces, no sé, compañeras mías de trabajo, gente que no es conocida, que no tiene un altavoz ni me Ujú. gusta más personas de Gente la vida. cotidiana. Sí. Genial. Y la última sería que nos recomiendes, no sé, un recurso, un libro, un canal de YouTube, una cuenta, algo que te guste, que te haya servido a ti como mujer neurodivergente, como profesional, como madre. Es que una cosa que me ocurre a mí como al descubrir todo esto de la neurodivergencia y la alta capacidad, o sea, es verdad que yo he ido luego picoteando mucho, ¿no? He ido buscando muchos vídeos, pero no consigo nombrar ni evocar una cosa en concreto que te diga, esto me ha cambiado la vida o esto me ha descubierto algo que no sabía. Pero una cosa que sí que me ha ocurrido es darme cuenta de lo que me gusta escuchar podcast de historia, de ciencias, escuchar bueno, cómicos y cómicas de humor. O sea, esa parte me nutre a unos niveles brutales
que no más allá de... Entonces, nutrir la curiosidad, no sé, los temas de interés que de repente me surgen, Ujú. me aporta mucho más o me ha aportado, o sea, lo identifico así, ¿no? O libros, yo por ejemplo, los libros que le compro a mi hijo de hablas visuales de cosas, de, de ciencia de la Tierra, de, yo qué sé, del universo, toda esa parte me nutre a mí a unos niveles que por desgracia no pude cubrir en otros momentos anteriores de mi vida porque no se me conocía ni yo misma identificaba esa faceta mía, ¿no? Y darme el permiso ahora de volver a conectar con esas cosas, a mí personalmente me está ayudando mucho a conocerme mucho más y a redibujarme a mí misma, ¿no? Porque yo decía siempre, a mí la historia no me gusta. Sí, sí que me gusta, me encanta la historia, pero me gusta la historia como me la cuenta no sé quién, o cómo lo narran aquí, o las matemáticas o la física se me daba fatal. Bueno, pero es que fíjate, el canal este, igual lo explica también, que es una maravilla, y son cosas muy complejas que no entiendo, pero me gustan. No Ujú. es más desde ahí, quizá. Y Ujú. luego el compartir mucho Ujú. con la gente, ¿no? Es donde Qué más importante me esto, nutro. ¿no? De atender, pues eso, nuestros intereses, Y, nuestras motivaciones intrínsecas, ¿no? Y dejarnos y guiar por ellas. y encontrar, pues eso, como terapeuta ocupacional al final, pues qué ocupaciones hay que a mí me sientan bien, me gustan, me ayudan, me regulan, me generan bienestar, ¿no? O sea, esa Ujú. parte para mí, también entendiéndolo ahora, me ayuda también a entender mejor la terapia ocupacional, ¿no? Lo que implica y lo que es, también en mí misma. Pues muchísimas gracias, Irene, por esta conversación, por esta charla. Ha sido un gusto aprender de ti, escuchar tu experiencia como terapeuta ocupacional, pero también como mujer y madre neurodivergente con altas capacidades. Y nada, muchísimas gracias A ti, un placer, y, y nos seguimos encontrando. claro que sí. Un abrazo. Si algo de lo que acabas de escuchar te ha ayudado o te ha resonado y quieres seguir conociendo recursos prácticos, herramientas y otras experiencias y reflexiones que te ayuden a sentirte más comprendida y menos sola, puedes suscribirte totalmente gratis a nuestra newsletter entrando en www.institutodeneurodivergencias.es. Y recuerda, existen infinitas maneras de ser y la tuya también merece ser escuchada.